Bueno, el día de hoy vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. ¿Ya lo tienen? Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Saben ustedes que la fe es algo maravilloso? Desgraciadamente, no todas las personas tienen fe. Leyendo este libro de Mateo, podemos ver que en el último versículo del capítulo 13 de Mateo, el versículo 58, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en el capítulo anterior al capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 14, también leemos cómo Jesús le llama a Pedro hombre de poca fe. Pero en este capítulo 15, a una mujer desconocida, que ni siquiera era judía, Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué fue lo que hizo para que su fe fuera calificada por Jesús como grande? Más importante pregunta, ¿verdad?, que nos podríamos hacer es: ¿cómo podemos tener una gran fe como la de ella? Cuando Pedro, andando en el mar, sobre el mar, en medio de una tormenta, nos dice la Escritura que quitó los ojos de Jesús, él comenzó a hundirse. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, y entonces Jesús lo rescata y le reprocha, ¿verdad? Y le dice: hombre de poca fe. Esta mujer estaba en medio de otro tipo de tormenta, pero ella no quitó los ojos de Jesús. Ella vino, dice, y se postró ante él. Deberíamos de querer tener una fe como la de esa mujer, una fe que mueve la mano de Dios. Y pues es muy importante, primeramente, entender lo que la Biblia dice acerca de la fe. La fe nace de la palabra de Dios, según leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír. Dice: y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por oír la palabra de Dios. Porque al escuchar a una persona, al escuchar un mensaje, al leer la palabra de Dios, tenemos la oportunidad, o viene la oportunidad, de que ésta produzca fe en la vida de cualquier hombre o cualquier mujer, ¿verdad? Entonces, la fe, pues tiene su fundamento en la palabra de Dios. Cualquier persona que diga tener fe en algo que no viene en la palabra de Dios, esa fe
no viene de Dios. No es la fe de la que está hablando la Biblia. De hecho, podemos decir que Pablo nos da una mejor explicación, ¿verdad?, de la fe en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí nos enseña Pablo que para ser salvo, una persona necesita fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el medio para ser salvos, ¿verdad? La fe. Y añade, dice, y esto, hablando de la fe, anteriormente, ¿verdad? Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la fe que uno tiene para ser salvo, viene de Dios. Ningún hombre se podría gloriar de decir, yo tuve fe, porque Dios es el mismo que la produce en nosotros. Nadie se puede gloriar de la salvación, porque todo viene de Dios. Somos salvos por gracia de Dios. Entonces la fe no viene de nosotros mismos. Su origen no viene de dentro de nosotros mismos. Porque dice aquí que es un don de Dios. ¿Cómo pues? ¿Cómo produce Dios la fe en la vida de un hombre o una mujer? Porque dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Tiene vida y podemos decir que es vida, entre la vida que tiene es vida espiritual, ¿verdad? Y la palabra de Dios en la Escritura se compara a sí misma con una semilla. O sea, la palabra de Dios es semejante a la semilla que tiene vida en sí misma, ¿verdad? Está un grano de trigo, un grano de una semilla, y parece estar muerto, ¿verdad? Ahí lo podemos tener bien guardado y puede durar muchos años. Pero el día que la metemos abajo de la tierra, entonces la vida que hay dentro de ella empieza a salir, ¿verdad? Empieza a emerger. Y entonces es semejante así a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo comparó su palabra, ¿verdad?, con una semilla que es puesta, dice él, en diferentes tipos de tierras. Así es como la palabra de Dios entra en el corazón de los hombres. Existen diferentes tipos de tierras donde cae la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo dice que hay una tierra que es dura, la que está junto al camino, ¿verdad? Donde la semilla se queda por encima, no penetra hacia adentro, ¿verdad? Sino que queda por encima. Y entonces, pues no da fruto. Hay otro tipo, ¿verdad?, de tierra donde cae la semilla, que dice que es entre los pedregales. Dice, donde no hay suficiente tierra, ¿verdad? Y en donde la semilla, no hay suficiente tierra, para que haga raíz la semilla, ¿verdad? Y entonces, pues no produce nada. En los pedregales, donde no hay suficiente tierra para que haga raíz la semilla, ¿verdad? Y también dice que la semilla puede caer entre espinos.
en donde no existen buenas condiciones para que la semilla dé fruto, ¿verdad? Porque los espinos crecen y la ahogan. Ya hay algo ahí antes, ¿verdad?, que le va a estorbar. Pero también dice que un corazón, ¿verdad?, que recibe la palabra de Dios puede ser semejante a la buena tierra, donde la palabra germina, echa raíz y da fruto. Y bueno, uno de los primeros frutos, ¿verdad?, el primer fruto que da la palabra de Dios es la fe, ¿verdad?, producir fe en los hombres. En todos los casos, la semilla es buena semilla. ¿De qué depende entonces el fruto? ¿De qué depende que produzca fe en el corazón de una persona? Bueno, pues depende de la tierra en la que cae, ¿verdad? Para que la palabra de Dios produzca fe, pues depende del corazón que la está escuchando. Nosotros somos la tierra en donde es sembrada la palabra de Dios. Cada persona que escucha la palabra de Dios es uno de estos tipos de tierra donde cae la palabra de Dios, ¿verdad? El tipo de tierra donde es sembrada la palabra de Dios refleja la actitud con la que se recibe la semilla de la palabra de Dios. La actitud que tenemos hacia las santas escrituras, ¿verdad? Esta mujer de esta historia, esta mujer cananea, había escuchado la palabra de Dios, había escuchado las verdades de la escritura, había recibido la semilla de la palabra de Dios y lo más importante, la había creído. Y esto lo podemos comprobar cuando ella se dirige al Señor Jesucristo y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella estaba reconociendo que Jesús era el descendiente del rey David, que tendría un reino eterno, como lo enseña la misma escritura, ¿verdad? No sé cómo ella escuchó de la palabra de Dios, no nos dice la escritura, pero ella tenía la información fidedigna de la palabra de Dios. Por eso ella pudo referirse a Jesús como el Hijo de David, ¿verdad? Y en Samuel capítulo 2, versículo 7, en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, vemos donde se encuentra esta enseñanza. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La semilla de la palabra de Dios había sido sembrada en el corazón de esta mujer cananea y había producido fe. El corazón de esta mujer fue un corazón que lo podemos considerar como buena tierra, ¿verdad? Donde la palabra de Dios germinó, echó raíz y dio fruto. La actitud que tenemos hacia la palabra de Dios determina el tipo de tierra, ¿verdad?, en donde se siembra esa semilla que viene de Dios. En todos los casos, la semilla es la misma. La semilla es buena semilla. Tiene vida en sí misma. Pero la actitud que tengamos hacia ella determina si esta semilla será fructífera, si esta semilla producirá fe.
Oh mujer, le dijo Jesús, grande es tu fe. Entonces vamos a ver 4 cosas sobre la gran fe. Y en primer lugar, la gran fe viene de una gran necesidad. Bueno, la historia de esta mujer es la de una mujer con una gran necesidad. Si no tenemos una gran necesidad, si no tenemos una gran necesidad de Jesús, pues no necesitamos tener fe. No necesitamos tener una gran fe en Él, ¿verdad? Vemos en muchos de los casos de los evangelios que los que mostraron una gran fe fueron los que tuvieron una gran necesidad. Por ejemplo, ¿verdad? Por mencionar 2 casos, el ciego Bartimeo, que era ciego. La mujer que padecía de flujo de sangre y que no podía, por más que iba a los doctores y a tratamientos, no podía deshacerse de ese problema que ella tenía. Tenían los dos una gran necesidad. Y entonces hubo un reconocimiento, ¿verdad?, en ellos de la gran necesidad que tenían de que Jesús los ayudara, de que Jesús los salvara. La Biblia advierte de la posibilidad que tenemos de engañarnos a nosotros mismos. Fíjense lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira lo que dice la Biblia sobre el camino que lleva a la vida. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dijo Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tú le crees al Señor Jesucristo? Si le crees, entonces esto debería despertar tu conciencia de que es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De hecho, podemos ver cómo la religión puede producir en los hombres una falsa seguridad. Cuando pensamos, ¿verdad? Pensaríamos que la religión nos ayudaría a acercarnos a Dios, pero a veces es al contrario. Nos aleja de Dios, ¿verdad? Nos impide conocer y tener fe en Cristo. Y podemos ver un caso con mucha claridad en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 48. Que dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este hombre le rogó a Jesús que fuera a comer con él. Pero dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, se refiere a una mujer que pues estaba en la prostitución, ¿verdad? Se prostituía. Y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y bueno, tal vez, pues no nos podemos dar una buena idea, ¿verdad?, de cómo estaba la situación, pero en esos tiempos, pues las personas se sentaban, no había una mesa y unas sillas como las tenemos ahorita, ¿verdad?, sino que se sentaban en el piso para comer y medio se inclinaban hacia un costado y ponían los pies hacia atrás, ¿verdad? Y entonces esta mujer pues llegó por atrás y se empezó a llorar y a regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Entonces es muy probable que Jesús no la vio físicamente. La sintió, ¿verdad? Pero tal vez no volteó. Y entonces dio pues a pie a que este hombre pensara así, ¿verdad? Que dice que dijo para sí, o sea, no lo dijo audiblemente, ¿verdad? Pero pensó él: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. La religión es un gran engaño de Satanás, porque este hombre, un hombre religioso, un hombre fariseo, un hombre que enseñaba la ley al pueblo, no consideraba que necesitaba a Jesús para tener vida eterna. Él consideraba que en sus propias fuerzas, a través de buenas obras, consideraba que no era tan pecador. Y tal vez esto es algo que sucede en nuestras vidas y sucede en nuestro país, ¿verdad? Mucho, en que pensamos que por pertenecer a una religión ya no tenemos que hacer nada más. Ya nos falta poco, ¿verdad? Pero cualquier pensamiento así no puede ser una fe que viene de Dios, porque no viene en la Escritura, ¿verdad?
para que sea fe, tiene que ser algo que venga en la Escritura. Y fíjate lo que dice la Escritura sobre esto. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Cuando Pablo hace esta referencia, incluye a todo el mundo, ¿verdad? De todas las generaciones. Todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado frases como somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Pero este conocimiento no viene de la Biblia. En la Biblia no dice tal cosa. Al contrario, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y por lo tanto, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, removidos, ¿verdad? De su gloria. Cuando Adán pecó, fue removido del jardín del Edén. Nosotros hemos sido removidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Por eso lo sorprendió a los hombres de ese tiempo el Señor Jesucristo, porque les dice Jesucristo unas palabras que aún los discípulos tal vez no entendían, ¿verdad?, estas cosas. Pero la revelación de Jesucristo es la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Viene directamente de Dios. Por eso tan importante lo que dice en este libro de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 8, 41 y 44, que dice, que le contestaron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. O sea, ese pensamiento de que todos somos hijos de Dios viene desde los tiempos de Jesucristo, probablemente desde antes. Y Jesús los corrige. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, el diablo peca, ¿verdad? Nosotros somos hombres pecadores. Si tú creías en tu corazón, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios y te enfrentas a esta verdad, ¿estarías dispuesto a reconocerlo y decir, no es verdad? No viene de la Biblia, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios. Es un error. De hecho, somos hijos del diablo, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Y entonces, pues esta revelación, pues es una revelación que empieza a causar en los hombres, cuando la creen, pues empieza a causar una gran necesidad. Tienen ahora una gran necesidad, que tal vez no la veían, pero que se está haciendo o se está manifestando, ¿verdad?, a sus vidas. Todo hombre desde el día de su nacimiento tiene esta gran necesidad. Por ahí alguien creó una tarjeta, ¿verdad?, que decía, ¿qué necesito hacer para ir al infierno? Y entonces dicen que la abrías por dentro y estaba en blanco, ¿verdad? Porque no necesitas hacer nada.
ya vas camino al infierno. Tus pecados te separan de Dios. Esa es tu necesidad más grande. La necesidad más grande de Bartimeo no era estar ciego. La necesidad de la mujer que padecía de flujo de sangre no era su flujo de sangre. Era que eran pecadores y necesitaban ser salvos de su condición pecaminosa, ¿verdad? Los pecados nos separan de Dios. No es tu más grande necesidad psicológica o emocional. No es tu más grande necesidad física. No es tu más grande necesidad económica. Tu más grande necesidad, enseña la Biblia, es espiritual. Si tú mueres el día de hoy, ¿verdad? ¿A dónde irá tu alma? ¿Cómo sabes si vas por la puerta estrecha? Dice, si pocos son los que la hallan. No solo esta mujer de esta historia, ¿verdad? Tenía una gran necesidad, sino que todo hombre tiene una gran necesidad espiritual. Y es una excelente oportunidad para que en ti se cree una gran fe. Si tú reconoces la necesidad que hay en tu corazón y en tu vida. La segunda cosa sobre la gran fe es que la gran fe persevera puesta sobre el objetivo de la fe. Persevera puesta sobre el objetivo de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso hay que perseverar poniendo nuestros ojos sobre Él. Por eso en el capítulo 14, comentaba al principio que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, porque quitó los ojos de Jesús y vio el viento que soplaba, ¿verdad? Dice, porque andando sobre el mar, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de las aguas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así funciona la fe, ¿verdad? Le hizo una petición Pedro y la respuesta de Jesús fue afirmativa, ¿verdad? Ven. Y entonces Pedro tuvo fe en las palabras de Jesús. Y descendió de la barca y anduvo caminando sobre el mar. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces. Pedro quitó la mirada de Jesús y la desvió, ¿verdad? Poniéndola en el fuerte viento. A veces tenemos problemas y en vez de que se aminoren, crecen, ¿verdad? Y es difícil mantener nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? Cuando nuestros problemas crecen. Pero esta mujer se mantuvo continuamente pidiéndole a Jesús su ayuda. Aunque nos dice, ¿verdad? En el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. La insistencia de Jesús, la insistencia de Jesús y la insistencia de la mujer y el silencio de Jesús
probablemente desesperaron a los apóstoles. Entonces esta mujer seguía, ¿verdad? Continuaba pidiendo. Y pasaba el tiempo y Jesús no decía nada. Y es muy probable, ¿verdad?, que desesperó esto a los apóstoles. Dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, dile que se vaya, Señor Jesús. Pero la verdad es que la actitud de los apóstoles es una actitud muy humana. De hecho, este jueves pasado estábamos comiendo y en un restaurante, y la familia que estaba al lado hablaba muy, pero muy fuerte. Y pues yo estaba del otro lado, él estaba al lado mío, ¿verdad? Y ya estoy, según ahí me dicen en la familia, estoy medio sordo. Aún así los escuchaba yo mucho, ¿verdad? Pero él ya no le dejaban ni hablar. Se estaban gritando, ¿verdad? Bueno, también a lo mejor no me causó tanta sensación al principio porque en mi familia tendemos a ser un poquito gritones, ¿verdad? Pero la verdad es que pasando el tiempo, pues hablaban tan fuerte que no podíamos evitar escuchar su conversación. Y no, estaba medio aburrida la conversación, ¿verdad? Ni siquiera estaba interesante. Tampoco nos dejaban hablar y escucharnos entre nosotros. Y pues nos empezamos a desesperar. Yo me imagino que es lo mismo que les pasó a los discípulos. Y fíjense, considerando la actitud de los discípulos, no sé de dónde, pero no es una enseñanza de la Biblia, pero en los países hispanos, ¿verdad? En Latinoamérica, mucha gente le pide a los santos. No solo no viene esta enseñanza en la Biblia, sino que contradice las instrucciones que dejó Jesús acerca de la oración. Dice, enseñando acerca de la oración, dijo Jesús, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración va dirigida al Padre. Sin embargo, hay muchas personas que le piden a los santos, yendo en contra de la palabra de Dios. Una persona que tiene fe y le pide a los santos no es una fe verdadera, porque no es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Está fundamentada en una creencia de ellos que está fuera de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no es una fe genuina, no es una fe verdadera. Ni a María debemos de pedirle, ni a ningún otro. No había para los judíos hombres más importantes que Abraham, que Moisés y que David. Pero Jesús es superior a cualquiera de estos hombres. Él mismo hace una pregunta, ¿verdad? Fíjense en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aunque Jesús venía de la descendencia de David, ¿verdad?
En ese sentido era su hijo. En Jesús habitaba Dios mismo. Por eso David se refiere a él como su Señor. De igual manera pasa con María, ¿verdad? Ella fue el vehículo para que se formara el cuerpo humano de Jesús, en donde habitaría Dios mismo. Por eso vemos que Jesús es perfectamente humano y Él es perfectamente Dios, ¿verdad? Existen dos naturalezas en la persona del Señor Jesucristo. Por eso la misma María dijo, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, 46 al 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor? Pues el Hijo que lleva en su vientre. Y su espíritu, dice, se regocija en Dios mi Salvador. María, ella igual que David, ¿verdad? Al igual que Moisés, al igual que Abraham, al igual que Adán, al igual que todo el mundo, necesitaba un Salvador. Solo Cristo puede salvar, porque Jesucristo es Dios. Esta mujer nunca quitó la mirada de Jesús, porque es y era el único, ¿verdad?, que podría ayudarla. Jesús es el único que puede dar salvación del alma. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, ¿verdad? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La tercera cosa sobre la gran fe es que la gran fe permanece insistente. Vemos que ella estaba pidiéndole a Jesús, ¿verdad? Le estaba rogando, ella clamaba, ¿verdad?, que tuviera misericordia de ella, porque su hija era atormentada por un demonio. Al principio, desde el principio más bien, ¿verdad?, Jesús la ignoró, no le respondió palabra. ¿Cuánto tiempo pasó en que ella permaneció clamando? La gran fe no se da por vencida, persiste. Ella pudo haber pensado, si ya me oyó, estoy gritando, ¿verdad? Sabe que lo necesito, no ha de querer. Me cansé de rogarle, ¿verdad? Como la canción. Dice, mejor le paro, ¿verdad? Porque los que están alrededor de mí ya me están viendo feo, ¿verdad? Pero el silencio no la detuvo. El tiempo no la detuvo. Las miradas no la detuvieron. Sino que los discípulos, ¿verdad?, intervinieron, no para ayudarla, ¿verdad?, sino para ver cómo le hacían para que se callara. Dice la continuación del versículo 23, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. La interrupción al silencio de Jesús fue por causa de los discípulos. Pero esto dio a pie a entender lo que había en la mente del Señor Jesucristo. ¿Por qué se había estado quedando callado? Y les responde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a los discípulos. Y vemos que ahí, en su respuesta, Jesús revela las prioridades de su ministerio en el mundo, ¿verdad?
Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La prioridad de Jesús eran los hijos de Israel. Su ministerio de 3 años, ¿verdad?, fue yendo a todo el país de Israel y compartiendo su palabra y sanando enfermos y haciendo milagros, como su padre le había mandado. Básicamente le explicó a la mujer, ¿verdad?, que no había ningún compromiso en ayudarla, porque su prioridad eran los hijos de Israel, ¿verdad? Tal vez después, ¿verdad?, tendría tiempo para ella, ¿verdad?, para los que no eran judíos, para los gentiles. Como ahora se dice, ¿verdad?, ponte a hacer cola, ¿verdad?, vete a la fila. Era otra manera tal vez de pensar, ¿verdad?, en lo que le estaba diciendo. ¿Y por qué no? Derecho tiene Dios, Jesús, de hacer estas cosas. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no le debe nada a nadie. La fe no es como una varita mágica, ¿verdad?, que decimos palabras mágicas y se hace lo que queremos, ¿verdad? Que como la lámpara de Aladino lo tenemos aquí, lo sacamos y lo frotamos y nos va a hacer lo que nosotros le pidamos, ¿verdad? No es así. Así no actúa la fe. Sin embargo, dice el versículo 25, o vemos la reacción de ella en el versículo 25, que no desistió, ¿verdad?, sino que dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Viste? Se postró ante él. No sé si el Señor Jesucristo iba caminando, pero si hubiera estado él caminando y de repente se postra ella enfrente de él, pues ya no lo deja pasar. Ahora sí que, pues la detiene, ¿verdad? Y se vino a la mente algo que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que decía que cuando van los dos en el camino, dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras van en el camino. No sea que llegando, dice, te entregue el alguacil y el alguacil te meta a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esta mujer quiso hacer esto, ¿verdad? Solo enfrentó al Señor Jesucristo para que tratara con ella, ¿verdad? No sé qué conocimiento tuvo ella de él, ¿verdad? Pero cada vez que conocemos más de la palabra de Dios, pues conocemos cómo es Dios. Dice el Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios tiene manera, ¿verdad?, de que lleguemos a Él. Y esta mujer había encontrado esa manera. La cuarta cosa sobre la fe, sobre la gran fe, es que la gran fe viene de un corazón humilde. Viene de un corazón humilde. Y se manifiesta su humildad porque en el versículo 26 Jesús le da una respuesta. Finalmente, ¿verdad?, se terminó el silencio para con ella. Y Jesús la aborda, ¿verdad?, y le dice probablemente algo que no querría escuchar, ¿verdad?
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, aquellos que estudian muy bien las escrituras, ¿verdad? Pues en Israel, o los judíos, hacen mención de las personas que no son judías y les llaman perros. Pero hay una diferencia aquí entre un perro, como se les llamaba, ¿verdad? De una manera para despreciarlos, y como usa el Señor Jesucristo la palabra en esta situación, ¿verdad? En esta analogía, que es perrillos, ¿verdad? Y es una palabra que se usa para los animales domésticos. Entonces, pues finalmente es un perro, ¿verdad? Nomás que este es un perro que lo quieres. Los otros eran perros que no los quieres, ¿verdad? El otro día vimos aquí en Zona Río, nos paramos donde están los picos, ¿verdad? La glorieta, y estaba un perro lleno de sarna, lleno. Y la verdad, pobrecito, o sea, se veía y estaba como que en la sombrita. Digo, el sol le ha de doler. Pobre animal, ¿verdad? Pero imagínate, la verdad es que no, es difícil hasta querer ayudarle, ¿verdad? Porque no lo quieres tocar. No quieres acercarte a él. O sea, causa una repulsión, ¿verdad? Pero los perritos en casa, ¿verdad? Los queremos, ¿verdad? Los tratamos mejor, ¿verdad? Entonces, le dijo a ella de eso, ¿verdad? Como si fuera una mascota, ¿verdad? No se refirió a ella como mascota, sino que en el versículo 26, Jesús hace una comparación. No le está llamando a ella una mascota, sino que compara las cosas, ¿verdad? Y compara quitar su atención del pueblo de Israel y desviarlo a otro pueblo. Atender a la petición de esta mujer cananea era quitar su atención de sobre los hijos de Israel. O sea, era ir en contra de su misión. Era ir en contra de sus prioridades. Y entonces, básicamente les dice, ¿verdad? ¿Cómo un padre le va a dar a la mascota la comida de los hijos? Eso no es correcto, ¿verdad? Y en otras ocasiones, pues vemos que Jesús ponía a prueba a las personas por medio de una pregunta o diciéndoles alguna cosa. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, dice que Jesús le dijo a una mujer que tampoco era judía, ¿verdad? Le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, Jesús ya sabía la respuesta. Sin embargo, le hizo la pregunta, ¿verdad? La puso a prueba para ver si ella sería honesta con Jesús, ¿verdad? Y esta pregunta, o esta analogía que hace el Señor Jesucristo, pues nos hace ver, ¿verdad? Nos refleja que ella sabía que no tenía ningún derecho que se le ayudara. No tenía ningún merecimiento a que se le ayudara. Sin embargo, ¿verdad? Usó la misma analogía de Jesús, que Jesús dio para razonar con él. Dice el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, para todos aquellos que piensan que la fe es ciega, la fe en las cosas de Dios no es ciega. La fe tiene su base en lo que Dios dice, ¿verdad? Esa es la base que tenemos.
También está nuestro propio razonamiento. No necesitamos prescindir de él, ¿verdad? Cuando tenemos fe, sino que el razonamiento fortalece nuestra fe. Como le sucedió, ¿verdad?, a un centurión que tenía a uno de sus criados enfermo, paralítico, atormentado, y fue a rogarle a Jesús por este hombre. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, yo iré y le sanaré. Y dice que vemos que este hombre razona muy bien. Porque dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta mujer usó las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Usó su analogía para poderle decir, ¿verdad? Solamente necesito las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con eso es suficiente. Porque ella sabía que Dios era todopoderoso. Ella sabía que Jesús era suficiente, ¿verdad? Para, con poco de él, pues su hija fuera sanada, ¿verdad? Y claro, esta mujer recibió una respuesta. Recibió lo que quería. Pero aquellos que nos escuchan, ¿verdad?, que no saben qué va a pasar con sus almas cuando el día que mueran. Si tú le crees a Dios, tienes que creerle en todo. Y si le crees a Dios, reconocerás que estás condenado. Y solamente el Señor Jesucristo te puede salvar de esa condenación. Si tú crees en su sacrificio. Si tú crees en lo que Él hizo por ti, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La vida te la ofrece Dios. ¿Qué clase de tierra es tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? Si es buena tierra, entonces hoy tú tendrás esa oportunidad de solucionar el problema más grande que hay en tu vida, que es tu alma, ¿verdad? El destino de tu alma eterna. Arreglar el problema del pecado que existe entre tú y Dios. Y solo es a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si tú aceptas este sacrificio de Cristo y lo aceptas como cierto y te entregas a Él, le das tu vida, ¿verdad?, y lo haces tu Salvador y tu Señor, entonces serás salvo. Y esto es una verdadera fe. Que nadie salgamos de aquí, ¿verdad?, teniendo duda de que somos salvos, de que tenemos la verdadera fe. Y solo así, ¿verdad?, podemos, como esta mujer, ¿verdad?, obtener aquellas cosas que le pedimos a Dios, ¿verdad? Y poder pensar, ¿verdad?, en las palabras que le dijo a ella, ¿verdad? Oh mujer, grande es tu fe. Dios les bendiga.